Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Bien, José Manuel, gracias por acompañarnos. Bien, le agradecemos a las personas que nos están viendo. Estamos hoy día aquí con José Manuel Cruz para poder presentar esta nueva publicación, La Orilla Muerta. Es un libro que ha sido lanzado hace poquito y vamos a hablar Ujú. mucho acerca del tema. Nos va a contar José Manuel acerca del proceso en el cual se involucró para poder escribir el libro, qué es lo que le esperan los lectores y algunos datos que seguramente nos van a convencer definitivamente que tenemos que leer este libro. Pero queremos empezar conociéndote un poco. José Manuel, cuéntanos por favor un poco acerca de ti. Bueno, yo nací en Sevilla en el año 70, estoy en Málaga desde el año 2002 y desde siempre la verdad me ha interesado mucho la literatura y el cine, ¿no? Entonces, yo en torno al año 2000, entre el año 2000 y 2004 escribí mi primera novela, que ni he publicado ni he intentado publicar, pero que ahí está porque yo estoy seguro que le llegará a su momento algún día. En torno al año 2010-2011 empecé a escribir dos blogs, uno de cine, que era El Espectador Impertinente, que ahora después, pues ahora mismo es la revista digital Cinearte Magazine, cineartemagazine.com, y el blog El Dedo en el Dato, que era de economía y que dio lugar a un ensayo que publiqué en el año 2016, que es La economía estresada. En el año 2012 empecé a escribir una serie, entre el 2012 y 2017, empecé a escribir una serie de novelas de género negro, cuyo protagonista es el inspector Tomás Silva, y que su tema, el trasfondo de su temática era la crisis que estalló, económica que estalló en el 2008. Entonces, ahí hablo de la especulación financiera, de la burbuja inmobiliaria, de la corrupción política, de los paraísos fiscales y sobre todo indago, si esa es la parte superficial de la trama, indago sobre todo en el trasfondo cultural, social y moral de esa crisis, ¿no? En cuáles son las causas de fondo que llevaron a esa situación. En 2018 publicó una novela coescrita con Rafael Nadales que se llama Fuera de Juego y que narra la problemática de Leo, ¿no? Leo es un hombre de algo más de 50 años que pierde su negocio, el bar que regentaba en Málaga. Entonces, pues es una persona de algo más de 50 años que se tiene que enfrentar a partir de cero y a todas las dificultades, ¿no?, que tiene para poder volver a integrarse bien en un trabajo, bien a través de un negocio, ¿no? Es decir, algo que yo creo que ha sido muy poco tratado, ¿no? Y que es un problema que padecen muchas personas, ¿no? Es decir, hay una edad en la que te encuentras sin trabajo y con grandes dificultades. Posteriormente he escrito dos libros de poemas que publiqué en el 2020, Tierra sin nombre y Clausura, ¿no? Clausura surgió a raíz de la situación de pandemia, surgió a raíz también, además, de la muerte de mi padre, que padeció esta enfermedad. Y, y Clausura es un libro que es decir, un libro muy personal que he publicado para descarga digital gratuita y lo subí a Amazon con el precio mínimo, ¿no? Es decir, porque no es un libro con el que yo pretenda hacer negocios ni nada parecido, aunque hacer negocio con un libro de poesía es bastante complicado, pero básicamente fue expresar una situación personal, ¿no? Que coincide con probablemente con muchas de las que han vivido muchas personas en el 2020. Y ahora, pues, he publicado La Orilla Muerta, que publiqué primero en formato digital en Dinamarca, en la editorial Aurora Boreal, y que ahora en Serie GON, pues, está publicada en formato físico y va a salir también en audiolibro, con la voz de Tony Zenet, que es algo que me satisface especialmente, porque he escuchado un fragmento y la verdad es que el libro gana bastante con la voz de este actor y cantante. Y yo creo, no Genial. sé, ya lo que me pregunten de más, que tú quieras, Claro sobre que mí. sí, hay varias preguntas que tenemos preparadas, no te preocupes por ¿Mm? eso.
Pero antes de olvidarme, quería mencionarle a las personas que nos están acompañando que pueden enviarnos sus preguntas, cualquier duda que tengan o algún comentario que quieran hacerle al autor. Yo me voy a encargar de trasladarle esas preguntas para que puedan ser respondidas evidentemente. ¿Ok? Muy José bien. Manuel, lo primero que te quería preguntar, tú has trabajado como crítico de cine desde el año 2011, cuando Ujú, creaste el blog, ¿no? Donde hacías tus ujú, primeras publicaciones. Y más o menos en la misma época empezaste a escribir, porque tu primera serie de libros fue escrita a partir del año 2013. ujú. ¿Cómo es para ti compaginar un trabajo en el que te dedicas a crítica de cine y el otro en el que editas y escribes libros? Te lo pregunto porque son como que dos cosas que, si bien es cierto, son parte de un grupo de acciones artísticas, como que pudieras dedicarte a uno o a otro, pero tú haces las dos. ¿Cómo manejas eso? Yo es que realmente desde que cuando a mí me empezó a interesar, o sea, a mí me empezó a interesar un poco inconscientemente la literatura y el cine desde tenía 9, 10 años, ¿no? Entonces, a mí, si te digo la verdad, muchas veces a la hora de inspirarme o a la hora de cómo pienso en términos creativos, me cuesta mucho separar, es decir, la literatura y el cine, ¿no? Es decir, es como que lo veo como dos formas de contar historias, ¿eh? Y que realmente el ver una película, el ver, aunque sea en ficción, sea documental, sea como sea, es como que me sirve un poco de combustible de cara a escribir. Es decir, no lo veo como, sí, yo no soy capaz de verlo como campo enfrentado, sino que realmente lo veo como campos que me complementan y me enriquecen, ¿no? O sea, es muy, es, por ejemplo, muy interesante ver cómo un libro se adapta al cine, ¿no? Y cuándo sale bien y cuándo sale mal. Bueno, pues eso es algo que muchas veces te sirve te sirve para aprender y te sirve para saber más de cómo funciona un relato, de cómo se estructura un relato y de cómo hay que contar una historia en función de las características de esa historia, ¿no? Es decir, eh, si tú lees cualquiera de las novelas de género negro, tiene un estilo distinto, por ejemplo, a La orilla muerta. No un capricho, es decir, es que el género negro requiere de un estilo determinado que no sería coherente en otro tipo de novela, pero tampoco podrías narrar tú lo que emplea en un tipo de novela determinado para escribir una novela de género negro. Y yo todo eso, la verdad, lo he aprendido, es decir, lo he aprendido tanto leyendo libros como viendo películas. Es decir, no es algo que yo lo vea como algo que se enfrenta una cosa a la otra, ¿no? Es decir, lo veo que me enriquece y que son dos modos de relatar historias. Y al final, escribir una novela es relatar una historia y una historia tú puedes optar por un lenguaje visual o por un lenguaje exclusivamente verbal. Entonces, son dos campos que yo creo que se pueden enriquecer mucho y de hecho hay influencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, la técnica del montaje cinematográfico ha marcado mucho novelas como, por ejemplo, La muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuente o Conversación en la catedral de Mario Vargas Llosa, son incomprensibles sin entender cómo el montaje cinematográfico ha influido en ellas, ¿no? Es decir, posiblemente alguien que no sea consciente de cómo funciona el montaje cinematográfico no sería capaz de entender del todo cómo están configuradas algunos de momentos de esas dos novelas. En cambio, si tú entiendes cómo funciona el montaje, o sea, te das cuenta al instante de cómo utilizan esa técnica esos autores para contar de una forma muy peculiar la historia que están contando. Y esta novela que estás presentando, La orilla muerta, ¿tiene influencia cinematográfica, como lo estás mencionando? Sí, o sea, yo en esta novela siempre hay influencia del cine en mis novelas. En este caso, sí es verdad que esta de las novelas que tienen más peso la influencia literaria, desde la más clásica, ¿no? Es decir, empecemos por el
Quijote porque el protagonista de La orilla muerta, que es Tony el Pasmao, ¿no? Un pequeño traficante de droga que vemos como a lo largo del camino, o sea, que se busca la vida, que a lo largo de toda su jornada en la ciudad ve monstruos y cosas muy extrañas, pues es tanto el Quijote, ¿no? Que ve gigante cuando son molinos de viento, como del Lazarillo, ¿no? Que se busca la vida como puede de señor en señor, ¿no? Pero también, yo te he explicado un poco que hay un capítulo del Ulises de Joyce, ¿no? Que se iba a titular Circe, ¿no? El que en el manuscrito original se titula Circe, pero solo que en el libro cuando salió los capítulos ni están numerados ni están titulados, pero se sabe que ese iba a ser como se iba a llamar, y que recrea el episodio porque cada capítulo del Ulises es recrea un episodio de la Odisea, solo que trasladado, ¿no? Al siglo XX, capítulo en el que la hechicera convierte a Ulises y a su hombre en cerdo, ¿no? Pues a mí el estilo de ese capítulo, tal como está redactado, tal como está pensado, también ha influido mucho en la novela. Pero no es menos verdad que ahí yo creo que hay mucho del cine de, por ejemplo, David Lynch, ¿no? Es decir, esto es donde está por un lado la realidad, por otro lado el delirio, la fantasía, la alucinación, y tú no sabes en qué terreno te estás moviendo, ¿no? Es decir, dices, bueno, ¿dónde esto? Pero esto es real, no es real, esto realmente es una película de género, pero esto es el protagonista que está ¿qué es esto? ¿No? Pues la novela tiene mucho de eso, y de otros directores, pues no sé, como Abel Ferrara, Gaspar Noé, Samuel Fuller, tiene mucho de esa historia. Es decir, por ejemplo, de Samuel Fuller, una película como Corredor sin retorno, ¿no? Que también es como un personaje que poco a poco se va yendo a la locura, pues yo creo que tiene mucho también la novela de eso, ¿no? Es decir, son influencias que están ahí y que de repente convergen todas para hacer un libro un poco explosivo, ¿no? ¿Y tú crees que hay mucha tendencia en general con la mayoría de los escritores que tienen mucha influencia del cine o que utilizan influencias que reciben del cine? Y por otro lado, ¿tú crees que hay muchos escritores hoy en día que escriben pensando que sus libros pueden ser propuestos para que terminen en una película o en una serie? ¿O crees que son dos cosas separadas? Sí que puede ser, es decir, cada autor siempre, yo creo que en cualquier momento se ha visto influido por la cultura de su época, ¿no? Entonces, en nuestra cultura, que hay mucha influencia del audiovisual, lo audiovisual influye. Es decir, influye el cine, influye la música, influye muchas cosas. Entonces, pues, evidentemente, en una novela del siglo XX o del siglo XXI hay más influencia del cine hay una influencia del cine como en una obra del siglo XVI podría haber una influencia de la teología. Es decir, pero porque cada autor ha vivido en un contexto cultural diferente, ¿no? Es decir, Claro. entonces, cada uno de nosotros se ve influido, ¿no? Por el contexto cultural. Es decir, por decirte una tontería, el famoso chiste de eres más lento que el caballo del malo no se puede explicar sin que haya una cultura cinematográfica detrás. Es decir, una frase muy simple, pero que denota cómo cada uno de nosotros está influido por una cultura de lo que es el cine, ¿no? Y alguien dice, eres más lento que el caballo del malo. Bueno, pues, ¿por qué dice eso? ¿No? Porque hay detrás toda una... O sea, no ver ocasionalmente una película, sino que determinadas películas formen parte del día a día de la persona. Que hay autores que sí piensan en que su obra vayan automáticamente al cine, seguro que sí. Lo que pasa es que ahí puede haber un error en el sentido de que lo que funciona bien a la hora de hacer literatura no es lo mismo que a la hora de lo que funciona bien a la hora de hacer cine. Sí. Hay un ejemplo, es decir, si tú lees, por ejemplo, L.A. Confidential de James Ellroy y ves la película de Curtis Hanson,
son dos obras realmente, completamente distintas en cómo están concebidas. Y ahí el éxito de ambas. Es decir, es una adaptación buena no porque sea fiel a la novela, sino porque elige su propia forma de ser realizada, ¿m?, para que la historia tenga eficacia. Es decir, tú ves las dos, sí, la trama puede ser parecida, pero es que son muy diferentes. Es decir, L.A. Confidential como novela, una novela que retrata, que se incide mucho, como toda la obra del autor, en lo sórdido, en lo oscuro, en un poco en lo delirante, ¿no? Es decir, ese burdel donde todas las prostitutas son doble de actrices famosas, el dueño del parque de atracciones que tiene detrás un trasfondo bastante tenebroso. Es decir, incide en eso. En cambio, la película incide, es un revival, más bien de una época. Es decir, se centra mucho en intentar reconstruir una época, colores vivos. Es decir, son dos novelas que varían, o sea, son dos obras que varían de manera tremenda. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando tú escribes, tú tienes que hacer tu novela pensando en términos literarios. Claro. Y nunca se sabe primero, si se va a llevar al cine o a la televisión. Y segundo, que si se lleva al cine o a la televisión, probablemente tenga que ser transformada de manera radical para que haga un producto realmente, para que sea un producto realmente y una obra realmente valiosa. Por lo tanto, Vale. yo diría que tampoco hay, o sea, que tampoco hay que obsesionarse con eso de que tu obra sea llevada al cine o que se convierta en un audiovisual, porque para que una novela, yo creo que tenga calidad, son unos medios y unas técnicas completamente diferentes a lo que el cine representa. Vale, y una última pregunta para cerrar ese tema del cine. ¿Tú eres de cine clásico, es decir, de los que vamos al cine y vives la experiencia completa de ver algo en una pantalla grande, o defiendes también las producciones cinematográficas que hay ahora en plataformas de streaming como Netflix o Prime de Amazon? Yo la verdad es que decir, son alternativas, a mí me parece, es decir, yo sé que ese debate está presente, pero es un debate que no lleva a ninguna parte. Es decir, seguirá existiendo la sala de cine habitual y en los años 50 surgió la televisión, empezaron a verse películas en televisión, después surgió el vídeo y ahora están las plataformas y van sucediéndose y no se acaba el cine ni se acaban las salas, hay menos salas, ciertamente, pero se puede seguir viendo el cine en sala y es una opción más. Es decir, no, en eso soy bastante ecléctico. O sea, no creo que... O sea, realmente el purismo no se corresponde a lo que es la evolución del cine original, ¿no? Es decir, mira, cuando nace el cine, hay dos inventores realmente. Uno son los hermanos Lumière, ¿no?, que inventa la típica proyección en sala. Pero luego, también en Estados Unidos, Edison inventó un sistema y el sistema no era la proyección en sala, era que había una especie de caseta, entraba una persona individual, digamos, echaba una moneda y veía una película. Es decir, es lo más parecido a lo que es hoy la televisión y a lo que es una plataforma. Es decir, ¿por qué triunfó el de los hermanos Lumière? El de los hermanos Lumière triunfó porque, lógicamente, en esa época no existía el medio de instalar casetas por todo Estados Unidos o por todo el mundo, y de que entrara una persona por una persona, uno por una película, en una caseta pequeña. Claro. Y eso no tenía... Es decir, pero eso cambió cuando surgió el televisor. Cuando nace la televisión, pues entonces, y poco a poco es casi como que Thomas Edison se está vengando dentro de su tumba y poco a poco va ganando terreno el sistema que él defendió, ¿no?, que fuera la visión individual de una película. ¿Qué quiere decir? Que lo que en su momento triunfó por motivos económicos exclusivamente, ahora por motivos económicos está perdiendo terreno en favor de otras. Pues bueno, son distintas formas. Lo que quiere decir, cada cosa en su momento.
Sí, es decir, al final seguro que el audiovisual, lo que llamamos cine audiovisual va a seguir existiendo, ¿no? Y van a seguir existiendo salas de cine, no hay que Vale. preocuparse. Bueno, vamos entrando un poco más entonces al tema del libro que estás publicando y si me permites, me gustaría Ujú, leer una breve sinopsis que está en la página web de Serigo para poder entrar en ujú, contexto, ¿vale? ujú, muy Bien, la bien. sinopsis dice, Tony el Pasmao, un pequeño traficante de drogas, recorre la ciudad durante toda la jornada vendiendo su mercancía. Empieza su ruta en el barrio marginal donde vive y a partir de ahí va coincidiendo con diversos personajes de toda índole que nos permiten conocer cómo es el protagonista y cómo ha sido y es su vida, a la vez que nos muestra el lado oculto y oscuro de una ciudad que vive sumida en una tensión y una crispación continua. Tony vive constantemente al borde del abismo, camina siempre con peligro al filo del precipicio. No deja de tener encuentros cada vez más inquietantes y cada vez más sumidos en el delirio y su paseo incesante se halla jalonado en todo momento por demonios, criaturas salvajes y monstruos inclasificados e inclasificables que harán preguntarse al lector sobre quién es realmente Tony, si existe de verdad o si todo lo que estamos leyendo no es más que el producto de una mente alucinada. Bien, esa es entonces la sinopsis, pero nos gustaría saber Mm. en tus propias palabras de qué está compuesta tu obra, qué es lo que nos esperan los lectores cuando empecemos a leerla. Pues La orilla muerta está articulada como una serie de sucesivos encuentros, ¿no? Del protagonista, de Tel Pasmado con cada uno de sus clientes, o bien con distintas personas, ¿no? Entonces, cada capítulo es un encuentro con alguien que tiene cierta importancia o relevancia en su vida. Eh, el espectador, o sea, el lector entrará en un territorio en mitad de ninguna parte. Es decir, el lector verá que está aún, decir, bueno, pero esto que es la realidad o la fantasía, la realidad o la alucinación, estamos en el consciente o en el subconsciente del personaje. Pues estamos en una zona gris donde continuamente estaremos oscilando, ¿no? Es decir, pasamos de la realidad a la alucinación, del consciente al subconsciente del personaje. Vamos y eh, yo supongo que la mayoría de los lectores, pues muchas veces se moverán entre la estupefacción y la perplejidad de no saber en qué terreno, ¿no? Se está situando la novela. Y es precisamente lo que he querido, eso es lo que pretendía, ¿no? Es decir, que la novela se moviera en un territorio gris, en una especie de tierra de nadie, que un poco representa la propia incertidumbre en la que el personaje está sumido de forma constante, ¿no? Es decir, es una persona que su vida puede llegar a su fin en cualquier momento, que siempre está rodeado de peligro, que tiene que sobrevivir día a día, ¿no? Que termina el día y al día siguiente tiene que empezar de cero, que no tiene ninguna situación de seguridad, que no tiene ninguna red protectora que pueda decir que en la que se sienta cómodo y constantemente nosotros veremos los distintos momentos del relato que siempre son desasosegantes, siempre son incómodos, siempre son inciertos, hay una constante sensación de turbiedad, ¿no? de la historia. El personaje se enfrenta además, bueno, hay un momento que yo creo que es clave de la novela, que está justo en la mitad, que es el encuentro con su hermano, es decir, ese encuentro con su hermano en el hospital psiquiátrico, pues es un poco, marca esa tensión que existe. Ese capítulo y el anterior en el que habla con la psiquiatra, en donde aflora un poco todas los problemas familiares que han vivido los dos hermanos, el mundo en el que se mueve Tony, un mundo en el que realmente él no acaba de estar adaptado. Es decir, realmente todas las novelas que he comentado, que he escrito, todas van de personajes inadaptados, ¿no? Es decir, empezando por el propio Tomás Silva. Es decir, Tomás Silva es un detective o un inspector de policía que constantemente, es decir, se enfrenta a sus superiores que no quiere que investigue lo que él está investigando, que alguno de sus compañeros dice que por qué te estás metiendo en toda esta historia, pero él sigue adelante, ¿no?
Leo lo es o ha acabado siéndolo, y Tony es un inadaptado porque está en un mundo del que no puede escapar, pero que en el fondo no acepta. Es decir, él no quiere ser un traficante de drogas. Lo que pasa es que tampoco puede escapar de eso, ¿no? Es decir, porque no puede ser otra cosa. Él está ahí sumido en sus propias contradicciones, está sumido en su propia impotencia y en su incapacidad para salir de ese mundo, ¿no? Entonces se mueve ahí en esa situación complicada en la que se van revelando todos sus miedos, todos sus temores, en cierto modo al final su cierto escrúpulo moral en decir que no quiere superar ciertas líneas en un mundo en que sí hay que superar ciertas líneas, ¿no? Para poder seguir adelante. Entonces, eso es lo que yo creo que da su personalidad a la novela. Diríamos entonces, respondiendo a la pregunta de Juan Fernández, que la novela tiene temas actuales de nuestra sociedad, toca temas actuales de la sociedad. La verdad, realmente sí. Es decir, están entre líneas, es decir, no es algo que sea absolutamente explícito. Hay veces que sí es muy explícito, pero lo que sí está presente es el espíritu de lo que vivimos, ¿no? Realmente cada vez hay más personas, si nosotros vemos la realidad, cada vez hay más personas que viven en situaciones precarias, que viven en situaciones que no sabes si, por algo muy simple, ¿no? Voy a seguir teniendo mañana mi puesto de trabajo, voy a seguir mañana abierto el negocio, incluso antes de la pandemia, ¿no? Es decir, no, ya olvidándonos de porque esta novela está pensada antes de la pandemia. Vivimos una situación de incertidumbre permanente, ¿no? Es decir, a cada momento surgen historias que ponen en peligro la estabilidad de las personas, ponen en peligro la forma de vida de las personas, lo cual genera un poco toda esta tensión que se dice que existe en torno a la política, en las sociedades, viene de esa creciente inseguridad, de esos crecientes miedos, de esos crecientes temor a que, bueno, pues que en un momento dado nuestra forma de vida desaparezcan, ¿no? Es decir, que venga y un poco Tony se mueve en esa misma tesitura. Es un caso extremo, si se quiere, ¿no? Es decir, realmente no es representante, pero en espíritu, primero, por la situación que él vive, pero sobre todo por la gente con la que se va encontrando, pues vive y palpa esa situación. En ese sentido hay dos conversaciones yo creo que muy relevantes. Una la que tiene con el encuentro que tiene con el que se presenta como un antiguo compañero de colegio, ¿no? Es decir, que no vamos a revelar qué pasa, porque si no reventamos la situación, que le cuenta un poco cómo vive él su propia situación personal y el encuentro que tiene con el pintor, que también le termina hablando de política y que son dos diálogos que realmente son dos situaciones que se conectan una con la otra y es donde más explícitamente se trata el tema actual, ¿no? Yo creo que el resto de la novela, tratando temas actuales, lo que está presente es, más que tratarse abiertamente, está el espíritu de la época actual. Vale. Ahora, tú también, perdón. Sí que hay dos momentos en los que la época actual sí, yo creo que aflora claramente que en esos dos momentos que yo te he indicado. Vale. Tú has escrito esta novela y por lo que habíamos conversado previamente, sabemos que han habido diferentes interpretaciones respecto al contexto de la historia, a lo que representan estos monstruos que se presentan para Tony. ¿Tú la escribiste de esta manera para que hubiera una interpretación subjetiva para cada uno de los lectores? ¿O es algo que se dio por casualidad? ¿Cómo pasó este tema? No, a ver, los monstruos siempre, es decir, en sentido general, los monstruos que van apareciendo en la novela, sobre todo dos monstruos, ¿no? Que son los que al final en un momento dado, el lector puede tener la duda de si van a hacer acto de presencia o no, y hacen acto de presencia casi al final, representan todo aquello contra lo que el ser humano se ha resignado a no luchar, ¿no? Es decir, este monstruo está ahí,
no vamos a hacer nada, no vamos a luchar contra él, sino a lo mejor llega otro monstruo y le gana, y lo derrota. Pero tampoco vamos a hacer nada contra esto. O sea, es algo un poco la resignación. Entonces, a partir de ahí, evidentemente, yo te decía que pasa algo así como el unicornio azul, ¿no? De la canción de Silvio Rodríguez, que dice, bueno, o sea, cada oyente tiene una interpretación diferente de qué es el unicornio azul, ¿no? Pues yo creo que dentro de esa representación general de lo que representa a los monstruos, aparte un poco también de exponer cómo es la mente del protagonista y un poco cómo que pulula ahí en su interior, yo creo que cada lector tendrá terreno abierto para poder interpretar qué son esos monstruos, ¿no? Claro. Para él, ¿qué representa? Pues yo, al final, aunque yo eso no, un poco, cuando ya la novela estaba muy avanzada, pensé que si tenía que dar una respuesta clara a qué eran o dejaban de ser, yo al final opté por decir, no voy, o sea, voy a dejarlo en lo más abstracto y lo más impreciso posible para que cada lector se haga una idea de qué puede ser o qué puede ser uno, qué puede ser otro y qué representan y qué paralelo con la realidad tienen cada uno de ellos, ¿no? Claro. Entonces, pues... Y creo que sí, creo que hasta el momento sí ha funcionado. Y justo una pregunta que también estaba haciendo Juan Fernández, que iba un poco por lo que te iba a preguntar. Juan Fernández pregunta si algún personaje de la novela está basado en algún personaje de la vida real. Mm, sí hay un personaje que el encuentro ese, ya digo, con su antiguo compañero, con quien dice que es su antiguo compañero de colegio, y eso sí retrata una situación real que me pasó. Eso es casi, eso es decir, es de los pocos, para decir, toda la novela, o sea, realmente todo lo que escribo tiene un pozo de verdad, ¿no? Es decir, eh, no intento siempre que no parezca falso ni nada, y hay siempre un pozo de verdad en todos los temas que he tratado, pero lo que es directamente más autobiográfico, solo que es muy distinto a cómo pasó. La verdad que fue bastante más chapucero lo que yo viví. Está basado, o sea, ese pasaje con el antiguo compañero de colegio, eso me pasó a mí algo parecido, muy parecido. Vale. Es decir, ese sí está basado directamente en la realidad. Y Mm, esta novela está escrita basada en experiencias propias o es quizás un momento de reflexión por lo que nos está pasando en la sociedad. O sea, como te he dicho antes, con la creación pasa como con el vino, ¿no? Es decir, al principio tú tienes zumo de uva y al final, por medio de la fermentación, obtiene algo que es completamente distinto al zumo de uva. O sea, no se parece en nada al zumo de uva. Con la creación pasa igual. Es decir, siempre hay vivencias tuyas que alimentan los relatos, la narrativa. Lo que pasa es que para acabar plasmando eso en un relato, obliga a un procesamiento, ¿no? Es decir, que hace que la vivencia inicial, de pasar de la vivencia inicial a la situación que se puede leer en una novela, acaben siendo cosas muy distintas, ¿no? O sea, el vino viene del zumo de uva, pero el vino es algo muy distinto al zumo de uva. Pero Claro. sin el zumo de uva no podría obtenerse el vino, ¿no? Es decir, es la situación. Pues eso igual, ¿no? Es decir, es que es muy difícil, no, o por lo menos yo no lo concibo, escribir algo que no esté pegado a tus vivencias, ¿no? Es lo que decía Gustave Flaubert, que decía, Madame Bovary soy yo. Es decir, ¿por qué era él? Bueno, porque era él porque tú no puedes recibir sentimientos prestados.
O sea, tú no sabes, o sea, a ti te puede explicar a alguien cómo son sus sentimientos o cómo han sido sus vivencias, pero tú no has vivido esa vivencia ni has experimentado esos sentimientos. Solamente son privativos, los sentimientos y las vivencias son privativos de cada persona. Entonces, en ese sentido, siempre las vivencias están presentes en una obra, aunque sea lo más, aunque al final la conexión sea lo más remoto, lo más remota que te puedas imaginar, ¿no? Hay una novela que a mí me marcó mucho en la juventud y que no sé por qué no tiene el conocimiento y la fama que se merecen, que es El Gran Molnes de Alain Fournier. Alain Fournier es un autor que murió en la primera, francés, que murió en la Primera Guerra Mundial. Es una novela de unos chavales que están en un colegio y entonces empieza siendo el protagonista un chaval que un poco es de los que se meten con él, ¿no? Que está un poco solitario y en un momento dado llega este personaje que es el Gran Molnes y que se hace su amigo. Entonces un día este amigo suyo se escapa y acaba en una fiesta extraordinaria, una fiesta donde se enamora de una chica, una fiesta extraordinaria, ¿no? Parece una película de Fellini o algo así, una cosa increíble. Bueno, y a partir de ahí pasan muchas cosas, ¿no? Es decir, bueno, tan hermosa como la novela es la historia original. Es decir, la historia, pero si tú ves la historia original y ves cómo queda ahí en la novela, te maravillaría de cómo se ha transformado una historia en otra, ¿no? Es decir, porque antes de irse a la guerra, efectivamente, el protagonista, el novelista, encontró a una mujer de la que se enamoró, que perdió su rastro y que solo años después la encontró ya cuando estaba casada y tenía un niño. Entonces, cuando tú ves cómo fue la historia del novelista y cómo queda plasmada en la novela, te das cuenta que en realidad la misma historia, pero la transformación es de tal calibre que un poco te quedas perplejo, ¿no? De cómo una vivencia que puede ser común se transforma en una obra de arte. Entonces, Cierto. las vivencias tuyas siempre van a estar presentes. Lo que pasa es que no son tan directamente extrapolables o deducibles de lo que tú estás escribiendo, porque hay detrás todo un trabajo y un procesamiento. Hay algunos libros que son muy autobiográficos, pero otros están basados en experiencias y no necesariamente son autobiográficos, ¿no es así? Exactamente, o sea, no se tiene que atener estrictamente a cómo fueron los hechos. Correcto. Mira, Lorenzo, Hernández pregunta, el protagonista se enfrenta a su propio yo. La Anomalie, el premio de Goncourt de este año, trata un poco de este tema. ¿Qué Perdón, opinas al respecto? la segunda parte de la pregunta es que no te he Le oído bien. Anomalie, perdóname mal Ajá, francés, sí, vale. el premio Goncourt de este año trata un poco este tema. ¿El personaje se enfrenta a su propio yo? Pues sí, y es que hay dos batallas. Es decir, es una batalla contra sí, se enfrenta a su propio yo, pero también se enfrenta al exterior, ¿no? Es decir, si te enfrentara una novela que solo te enfrentas a tu propio yo, pues evidentemente un poco el entorno sería un poco neutral. Pero es que el entorno en el que él se mueve no es neutral. Es decir, sí, se enfrenta a su... Es decir, evidentemente, como ya he explicado, él no quiere ser lo que es. Es decir, pero no, tampoco puede escapar de lo que es, ¿no? Es decir, entonces ahí está la dimensión en la que él se debate. Pero al mismo tiempo, también es un entorno que no es neutral, ¿no? Es decir, no es un entorno que digamos, bueno, está ahí ajeno. No, es que él está pegado a ese, es decir, él está adherido a ese entorno y ese entorno le impide también, es decir, es un obstáculo más para cambiar su propia vida, ¿no? Entonces es como que estar batallando en dos frentes distintos y el personaje está ahí en una situación bastante ambigua. Está en dos frentes y por supuesto toda la novela está en esa tensión entre dos frentes que le están
batallando internamente, o sea, uno internamente, que quizás su propia conciencia, sus propios miedos, sus propias inseguridades, pero a la vez también el entorno también da de firme, ¿eh? Entonces, pues, quizás no es solo contra, o sea, no es solo un dilema individual, sino también un dilema frente al mundo que le rodea. Claro. ¿Y en qué perfil psicológico encajarías al personaje de Tony? Porque por un lado tiene un problema bastante grande con los ludópatas, que dicho sea de paso, cuando leí esa parte, eh, cuando enfrenta a ese señor que está buscando la última moneda que no tiene para seguir jugando y cómo lo enfrenta, la verdad que ha hecho que cambie mi manera de ver a estos señores en estas cafeterías. Pero por otro lado tiene unos clientes que son consumidores y que también son adictos. Entonces, ¿cuál es el perfil en el que tú podrías encajar a Tony? Perfil psicológico. Como te digo, es decir, yo creo que eso no es algo que únicamente le pasa a Tony, sino que yo imagino que habrá muchos casos de personas que no estén conformes, ¿no?, con la situación que están viviendo, pero la soportan, ¿no? Mira, hay una película que se ha estrenado hace poco, se estrenó en plataformas, que se llama The Assistant, que narraría, es decir, cómo la asistente de Harvey Weinstein, cómo sería su trabajo en el día a día. Es decir, porque Harvey Weinstein, es decir, el productor norteamericano, tenía gente que trabajaba con él. Y, bueno, la gente que trabajaba con él sabía lo que pasaba, ¿no? Es decir, no solo sabía lo que... Sí, podía saber, seguramente, sí, según la película, sabía lo que pasaba. Pero, ojo, trabajaba con él. Es decir, ¿cuál es... esas personas, ¿cómo pensarían? Es decir, ¿cuál es de eso va la película, ¿no? Es decir, fíjate si en un momento dado de la película, la asistente va al Departamento de Recursos Humanos y denuncia, y va con la idea de denunciar a su jefe. Que al final el jefe de Recursos Humanos digamos que le quita la idea de la cabeza. Pero antes de irse le dice, bueno, aquí voy a hacer un spoiler, ¿vale? Así que quien quiera se tapa el oído y tal. Y antes de irse le dice, mira, nos olvidamos de esto. Y por cierto, tú no te preocupes, tú no eres su tipo. Es decir, no te preocupes, o sea, no te preocupes que a ti no te va a acosar. Claro. Es decir, ¿era consciente el jefe de Recursos Humanos lo que estaba sucediendo? Sí, pero en cambio seguía ahí, estaba ahí. Bueno, pues, es decir, ¿y por qué? Es decir, ¿por qué las personas aceptan eso? Porque posiblemente cada una de las personas que aceptan eso pensarían y dirían, es que bueno, si yo me voy de aquí, ¿qué será de mí? ¿No? Entonces, pues, un poco lo que le pasa a Tony, es decir, estamos hablando de una historia completamente distinta, pero a Tony el Pasmado le pasa algo parecido. Es decir, él se ve que es el mundo donde ha entrado, donde está, pero claro, él lo hace a pesar de lo que piensa y a pesar de lo que siente por una serie, por lo adicto, ¿no? Es decir, luego sabremos, cuando vemos el pasaje con el señor ludópata, luego veremos, sabremos por qué siente eso. Es decir, es algo bastante arraigado en él por motivos familiares. Pero obviamente, es decir, pero obviamente está ahí. Es decir, es que es un drama hasta cierto punto de nuestro tiempo, ¿no? Te he puesto un ejemplo con esa película que retrata el caso de Harvey Weinstein, pero yo supongo que habrá muchas personas que también en su trabajo pues tendrán que asumir cosas que no les gusta nada, ¿no? Es decir, que están en contra incluso de lo que creen, de lo que piensan, de sus creencias, y en cambio, pues dice, es que tengo que hacerlo, no tengo más remedio, es que porque si no estoy aquí, no sé qué va a sucederme, no sé qué... entonces, en el fondo la novela es un retrato de esta época, ¿no? Es decir, que al final nos vemos obligados a hacer cosas que
no haríamos, pero que no hay más remedio que hacerlas porque no es que no tengamos valor para dar el paso, es que si damos el paso nos vemos en la intemperie más absoluta. Esa situación. El caso de Tony El Palma pues es un caso extremo porque es un pequeño traficante de drogas, pero ello no es óbice para que también haya muchas personas que vivan esa misma situación. Es decir, que vivan una situación similar que se ven obligadas a hacer lo que no quieren o se ven obligadas en su día a día a tener cometidos y a tener responsabilidades que si fuera por ellos no la asumirían. ¿Y tú te consideras un escritor de mapa o un escritor de brújula? De brújula. De brújula. Sí, es decir, Vale. yo cuando empiezo a escribir, normalmente no sé lo que va a pasar en la historia. Es decir, no, es decir, porque si sabes, es decir, yo sé que los manuales de escritura creativa siempre dicen que tú tienes que tener el final de antemano. El problema es que si tú sabes el final, lo estás diciendo en la página 3 o 4. Es decir, lo ves. En cambio, si tú no sabes, ni tú mismo sabes, conforme vas escribiendo, hacia dónde, qué es lo que puede pasar, pues tampoco el lector puede saberlo. Es decir, porque es que ni tú lo sabes. Entonces, a veces te sorprende, o sea, digamos que a mí me gusta mucho cuando estoy escribiendo y de repente te das cuenta que un personaje ha adquirido vida propia y hace algo que tú no te esperabas que hiciera. Tú dices, bueno, claro, ¿y qué hará el personaje en esta coyuntura? Y te das cuenta qué es lo que va a hacer, pero tú no, es decir, tú dices, claro, es que tal como el personaje va a hacer esto, pero yo no pensaba que iba a hacer esto. Es decir, entonces no tengo de antemano el esqueleto con la decir, bueno, aquí. Va surgiendo y llega un momento en que sí, ¿no? Es decir, llega un momento en que al final, cuando se llega a los 2/3 de una novela, un poco más, sí sabes ya el resto, ¿no? Sobre todo a los cuando acaba el segundo tercio de la obra, tú ya sabes, Sí. ya hay que saberlo, ¿no? Pero hasta entonces no. ¿Y los personajes van naciendo conforme tú vas escribiendo o eso sí ya lo tienes previamente identificado? No. Los personajes sí están más o menos perfilados. Además, yo creo que es fundamental que los personajes tengan vida propia y que estén muy bien caracterizados, ¿no? Al final, las novelas son personajes interactuando unos con otros. Entonces, Sí. los personajes tienen que tener una personalidad propia, una personalidad acusada y como un personaje, ¿no? O sea, que sea que sea coherente o incoherente, pero que sea coherente en su incoherencia, ¿no? Si Sí. se permite el juego de palabras, pero que tenga personalidad y que se vea que actúan, que responden a algo vivo y algo bien construido. Es decir, un personaje mal construido te puede echar abajo una novela y en cambio unos personajes bien construidos te levantan o mantienen viva una novela, aunque muchas veces parezca que no pasa casi nada. Y justamente, o precisamente cuando estás hablando del tema de los personajes, los tuyos utilizas un apodo para cada uno de ellos, ¿no? Y siempre te refieres a ellos con su nombre de pila y con el apodo que llevan. ¿Esto es porque es un estilo propio tuyo o porque consideras de que le das un mejor peso al personaje, a la caracterización No, del hay, personaje? hay, hay personas, es lógico, por el caso de Tony es muy lógico, parece lógico que tenga un apodo, ¿no? Que sea Tony el Pasmao. Así, bueno, siempre en ese mundillo es el nombre y el alias, ¿no? Tal. Sí. Otros no lo tienen, pero en su contexto no es normal que tengan un apodo, pero evidentemente como el personaje se mueve mucho en un mundo de un poco, vamos a llamar los bajos fondos, ¿no? Es decir, por utilizar una expresión clásica que ahora se usa poco, pero para que nos entendamos. Pero en ese submundo en que se mueve, pues el motivo en este caso concreto es por el mundo, el entorno en el que se mueve el personaje, ¿no?
también en la novela de género negro siempre, también en muchos casos se utiliza. En la primera novela estaba Charlie el Guapo, ¿no? Y bueno, también había una serie, empezaba todo con un robo en una sucursal bancaria y cada uno de sus personajes tenían su apodo. Pero porque en ese mundo yo creo que es decir, ya de por sí caracteriza, digamos que quien tiene ese apodo ya sabemos en qué mundo se mueve, ¿no? Es decir, los que no tienen apodo se mueven en un mundo diferente. Y justamente con este tema de los mundos en los que se mueven, Lorenzo Hernández justo hace una pregunta. Dice, ¿cómo describirías la ciudad donde el protagonista vive? El tema bueno, yo ya te expliqué que es decir, el escenario que yo imaginé y que en determinados momentos aflora, sería Málaga, ¿vale? Lo que pasa es que no, es decir, sucede como puede suceder en como ya te dije, como sucede en King Kong, que transcurre al final en Nueva York, pero que no es un retrato de Nueva York, ¿no? Es decir, o las películas de Superman, Metrópolis, Nueva York, pero no es que retrate Nueva York. Entonces, aquí pasa algo parecido porque primero, Málaga funciona más como escenario que como intención de retratar la ciudad. Nos movemos además mucho, casi todo el tiempo, entre el consciente y el subconsciente del personaje, lo cual, aunque sea la ciudad, está pasado por un filtro muy anómalo, digamos, pero Málaga está presente, pues ahí, en un momento dado se habla de un paseo donde hay un parque que existe, que está frente al ayuntamiento y muy conocido. Cuando termina el paseo del parque habla de la estatua del padre fundador, y en Málaga, cuando termina el paseo del parque, llega a la Malagueta y está la estatua de Cánovas del Castillo. Habla de un túnel que atraviesa un monte, y efectivamente hay un túnel que atraviesa un monte en Málaga, y habla de una plaza, un obelisco al mártir ignorado, y efectivamente hay un obelisco aquí dedicado a Torrijos, ¿no? Que fue fusilado por rebelarse contra Fernando VII. Entonces, hace referencia al tarot, es una niebla muy peculiar que en la zona, en las playas, de repente, es por un tema de diferencia de temperatura, ¿no? En el mar, es una niebla que acaba cubriendo toda la playa, que también está presente. Entonces, es un escenario que está ahí, que es un escenario un poco pasado por un filtro imaginario, pero que está presente. Y que además, como también te dije, yo creo que si yo hubiese elegido otro, la novela hubiera sido completamente distinta. Porque Málaga es una ciudad donde, yo he vivido 32 años en Málaga, en Sevilla, 19 en Málaga, y una cosa que está muy presente en Málaga es la presencia de lo paranormal. Es decir, es algo que yo muchas veces no sé por qué, pero en Sevilla 32 años me he conocido muy pocos casos así extraños, sin explicación, y en Málaga conozco muchos, muchísimos. Es decir, de hecho ahí quien tiene montada una ruta por el centro de Málaga con todos los sitios de historias así extrañas. Entonces, a mí tener eso en mente ha hecho que el ritmo de la novela y determinada situación de la novela esté muy marcada por ese hecho. Es decir, si yo hubiera elegido un escenario distinto, yo estoy convencido completamente de que la novela hubiera sido completamente diferente, ¿no? Es decir, si hubiera elegido Sevilla, sería completamente diferente. Es decir, los delirios y alucinaciones de Tony el Pasmado no tendrían nada que ver con la que ahí vemos. Entonces, aunque Málaga sí que es un escenario así un poco imaginario y no busca ser una novela costumbrista, ¿no? Donde retrato Málaga tal como es, porque no es la intención, pero no es menos verdad que ciertas cosas de Málaga han acabado influyendo en la ciudad en la que se mueve Tony el Pasmado de un modo muy fuerte y muy intenso. Que se pueden identificar fácilmente. Sí, yo decir, no hay tampoco, ya te digo, como no es la intención de hacer un retrato fiel, pues son detalles, ¿no? Es decir, son detalles puntuales que cualquier lector atento y perspicaz pues se dará cuenta, ¿no? Bueno, y la referencia al tarot es muy, es decir, el tarot solo se da en Málaga y en Melilla. Entonces, en Melilla no, por lo que se ve, es decir, lo primero que si fuera Melilla, pues habría
obviamente una combinación, una mezcla de cultura, de gente que no aparece en la novela, quedaría Málaga y cuando ves determinados detalles confirma que es Málaga, ¿no? Entonces, Claro, pues, claro que sí. ya te digo, como funciona como escenario de fondo y que yo creo que sí que ha prestado mucho de su personalidad al ambiente que la novela y al ambiente que tiene la novela y a las ideas que van brotando de la mente del protagonista. Rafael Nadales pregunta, ¿actualmente es complicado que te reconozcan como escritor? ¿Y cuál es el motivo? Bueno, porque yo creo que sí, el problema es que hay cada vez una concentración mayor de ventas en pocos autores. Es decir, influye una serie de cosas. Primero que hay hay dos grandes transatlánticos editoriales en este país, ¿no? Y parece que todo lo que no salga de ahí no existe. Entonces, pues ese es el primer tema. Segundo, que es que antes la cultura formaba parte de los medios de comunicación y la cultura aparecía eh, constantemente pues, en el prime time de los programas de televisión y era algo que estaba ahí, ¿no? Es decir, yo cuando tenía 10, 12, 13, 14 años había programas culturales en Televisión Española 1 a las 7:30 de la tarde, 7, 7:30. Es decir, esto se cuenta y no sé, es decir, esto se cuenta y alguno dirá, ¿cómo que había programas? Sí, había, o sea, cuando digo programas culturales, o sea, estoy diciendo programas culturales o sea, como los que dirigía, uno que se llama Un Mundo Feliz, ¿no? Recordando la novela de Huxley, o El Arte de Vivir, que eran programas de enjundia, y eso se emitía en Televisión Española 1 a las 7 de la tarde. Había series que eran adaptaciones de obras literarias. Entrevistaban a Cortázar, a Cela, a Umbral en el prime time. Ahí está el famoso vídeo de he venido a hablar de mi libro de Paco Umbral. Es decir, existe ese vídeo porque en prime time se entrevistaba a autores y eso ha dejado de existir, por lo cual cuando la información de ser esto se reduce, te centra en menos autores y te centra en los que más venden. Claro, Es claro decir, que sí. si antes tú te tienes todo este espacio para hablar de un autor, pues para hablar de cultura en general, pues oye, tienes tiempo para hablar de mucho. Si de repente el campo se reduce, pues ¿de qué hablamos? Si solo tenemos esto, ¿de qué hablamos? De los que más venden, ya está. Es decir, entonces Es el cierto. problema es que la información sobre cultura se ha reducido. Y como dijo una vez Luis Eduardo Aute, eso además en el 2019 hicieron un documental sobre Aute que se llamaba Autorretrato. Él comentaba, y eso es un tercer elemento, decía, es que en Estados Unidos ya no se habla ya no hay una sección de cultura, hay una sección de entertainment, entretenimiento. ¿No? La palabra cultura desaparece. Claro, es decir, es que entretenimiento y cultura son cosas distintas. Es decir, hay cultura que es entretenimiento, que se solapan, pero hay entretenimiento que no es cultura y cultura que va más allá del entretenimiento. Pero si tú reduces el campo, dejas toda una serie de obras y de tendencias que sencillamente dejan de aparecer en los medios. Entonces, Eso es cierto. contra eso hay que luchar. El gran hecho que nos puede dar optimismo, que no dejan de salir editoriales pequeñas que pelean, que no son las grandes, que pelean por ofrecer obras alternativas y se intentan abrir camino en medio de los dos transatlánticos que dominan, ¿no?, el mercado. Entonces, eso es un caso positivo y que nos invita al optimismo, ¿no? Es decir, por lo menos hay emprendedores que quieren abrir camino y esa es la gran esperanza. Claro que sí. Y cerrando un poquito el tema de la presentación de tu libro, ¿tú te sientes muy cómodo escribiendo el género de novela negra al margen de los dos poemarios que has publicado? ¿Prefieres escribir netamente novela negra o de repente te gustaría escribir algún otro género?
La novela que estoy escribiendo ahora no es de género negro, es decir, pues, eso ya te estoy diciendo que un poco no, pero a mí el género negro sí me ha gustado, a mí me ha gustado desde los 12 o 13 años, es decir, insistiendo en lo mismo, yo conocí el género negro por un ciclo de cine que emitió Televisión Española. Entonces, ahí tuve oportunidad que echaron los principales títulos, es decir, echaron El halcón maltés de Huston, El sueño eterno de Howard Hawks, La dama del lago de Robert Montgomery, yo qué sé, El kimono azul de Fuller, o sea, esa de las que el cartero siempre llama dos veces, Ty Garnett, ¿no? Es decir, los títulos que podríamos decir que son los más importantes de los años 40, 50, pues y desde ese momento me fascinó. He leído a Chandler, a Hammett, a Jim Thompson, a James Ellroy, a Boris Vian. Entonces sí que me gusta, o sea, me gusta y he escrito en él. Pero no, ahora la que estoy leyendo, la que estoy escribiendo ahora mismo no es de género negro. Entonces, pues, bueno, ahí lo dejo. Vamos a ver cómo sale. Ya va bastante avanzada, pues llevo 3 años con ella y bueno, vamos a ver si gusta, ¿no? Y la verdad, son 3 años porque está siendo complejo el hacerlo porque está escrito en primera persona, es una historia de una chica de 16, 17 años. Con esta novela voy a tener que explicar muchísimas veces que no tiene nada que ver con que está pensada desde antes de la pandemia, porque ha habido una gran catástrofe en el mundo y digamos que todo se ha trastocado. No está pensado de antes. Entonces la chica vive en una pequeña comunidad donde las circunstancias son bastante grises y deprimentes y de repente llega un forastero y digamos que pone todo pata arriba, ¿no? Entonces, el problema es que está narrado en primera persona y el desafío técnico es que esa persona, es decir, que la protagonista, que es una chica joven, esté en todas las dimensiones de una realidad que es más o menos compleja, lo cual a ver cómo lo hace verosímil, ¿no? Que no sea una especie de aire sarcástico a los Forrest Gump, ¿no? Que Forrest Gump estaba siempre en todos los sitios y que allí es visto con humor, ¿no? Es decir, y no se trata de cómo conseguir eso. Y lo más difícil está casi ya terminar, ¿no? Es decir, cuando termine 2 o 3 capítulos, ya lo demás va a ser todo bastante fluido. Entonces, espero tenerla terminada para mayo, junio y bueno, y no en género negro. Es decir, que esa es la noticia que te doy. Qué bueno, vamos a tener más noticias tuyas pronto entonces. Espero. José Manuel, ¿algún comentario que te gustaría mencionar, decir, un poco cerrando esta presentación de tu novela? Bueno, que el lector se va a encontrar con una obra que le va a sorprender, que yo creo que no va a encontrar ninguna otra que se le parezca y que, bueno, que cuando termine de leerla, pues también tendrá que sacar sus propias conclusiones sobre a lo que se enfrenta el protagonista, qué son esos monstruos, qué es lo que le ha pasado, qué es lo que le ha sucedido y cómo explicar y cómo comprender todo lo que ha leído, ¿no? Entonces, yo no soy para decir si la novela está bien o está mal, pero lo que sí puedo asegurar es que va a generar sorpresa y que no vale, o sea, va a ser difícil leer algo que se le parezca o que sea algo en común con La orilla muerta. Vale, pues nada, al final quería mencionar brevemente que este libro que está presentando José Manuel es una presentación de Serie GOM, que es una nueva apuesta que tiene Gonzalo García Pelayo, en realidad desde el año pasado. Ya hay varios libros que Serie GOM ha publicado y que los pueden encontrar todos en su página, seriegomlibros.com. Y ahí van a encontrar mucha información, muchos datos, muchos autores, como los que estamos presentando hoy día. Y bueno, Seriegod dice, es una pequeña editorial con autores cercanos, muchos de ellos con libros recién escritos, u otros que se intentan reproducir como aquellos discos que presentaba antes, dando sugerencias e intentando mostrar el mejor ángulo que Gonzalo García Pelayo
cree que el autor tiene. Y estos libros editados o presentados por Serigón, perdón, son editados por Ediciones Atlantis, que es una editorial que, como bien ha contado José Manuel, es una editorial que publica a autores noveles y a algunos autores que también están presentando su segundo o tercer libro también, ¿no? Ediciones Atlantis tiene cerca de 20 años trabajando en España y pueden encontrar información de Ediciones Atlantis también en su página web, edicionesatlantis.com. ¿Dónde podemos encontrar el libro, José Manuel? Pues yo siempre he puesto un montón de enlaces, está, o sea, he visto en muchas páginas web, está Corte Inglés, Casa del Libro, El CAR, que me parece que es una distribuidora del País Vasco, en Málaga está en Casa del Libro, por supuesto, en Málaga, pero también está en Proteo, Rayuela, en Sevilla en Librería Verbo, en Espacio Caótica, en Librería Quilombo y bueno, y fuera de lo que es Sevilla y Málaga, pues Corte Inglés y Casa del Libro no hay ningún problema. Y también a través de la página web de Ediciones Atlantis, edicionesatlantis.com también se puede conseguir, también se puede hacer el pedido y recibirse para quien viva en un sitio que tenga difícil acceso a una librería o vaya usted a saber, ¿no? Entonces, pues es fácil conseguirla. Vale, qué bueno. Entonces ya saben, ya tienen todas las herramientas y todo el conocimiento que necesitan para poder comprar el libro, hacerse de un ejemplar lo más pronto posible. Les recomiendo mucho leer este libro que está chulísimo, está muy bien presentado, me ha encantado mucho la historia, así que, como digo, lo recomiendo nuevamente. Muchas gracias, José Manuel, por Gracias habernos a ti. acompañado. Muy bien. He disfrutado mucho la conversación. Espero que todas las personas que nos han visto y quienes vayan a ver la grabación también lo vayan a disfrutar del libro o ya lo hayan disfrutado, si es que ya lo han leído. Y por favor, finalmente, no se olviden de compartir en sus redes sociales esta presentación para ayudar a promocionar el libro, evidentemente. Y pues nada, muchas gracias, José Manuel. Gracias a vosotros. Gracias también. ¿Algo más que quieras decir antes de...? Bueno, como me comentaste un poco, si dar un hueco a los agradecimientos, Perdón, claro. sí quería agradecer, bueno, pues a Guillermo Camacho de Aurora Boreal por publicarla el año pasado en formato digital, que bueno, siempre conseguir una publicación, algo que le da optimismo al autor. Da las gracias a Gonzalo García Pelayo, a su hermano Javier y al resto de personas de Serie Go, ¿no? A Álvaro, Tania, Carlos, Felisa, José María y a Sofía y Pello, que han diseñado la portada tan impactante que tiene y la imagen que allí aparece. Y a Tony Zenet por haber puesto la voz al libro en formato audiolibro, que muy pronto estará también a disposición de quien quiera tenerla. Y ya está. Vale. Y Bueno. ya me dirás para ti qué son los monstruos que aparecen en la novela. Claro que sí, te lo digo pronto. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas Gracias a que nos ti. han acompañado también. Un placer, José Manuel. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a vosotros. Adiós. Adiós.